quería mencionarles una situación que es nuestra situación ya de nuestro día a día desde hace un buen tiempo, ¿no? Si bien es cierto, tenemos las 10 cláusulas, los términos, definiciones que se mencionaba, esta situación del COVID hay que verlo desde dos puntos. Uno, para las organizaciones que ya tienen implementado su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya sea a través de la norma 45001 o cualquier otra norma. ¿Por qué? Porque definitivamente esta situación nos ha hecho replantear varios enfoques de la organización. El primero es que se suspendieron todas las actividades y por lo tanto las actividades de la organización se vieron afectadas. Pero en cuanto a la seguridad y salud de los trabajadores, el aislamiento que se ha dado, pues busca la protección de las personas. Muchas organizaciones, para no desvincularse de sus actividades en total, optaron, como el Estado permitió, en lo que es el trabajo remoto. Pues bien, este trabajo remoto, ¿qué es lo que me afecta si es que yo ya tenía un sistema implementado? En primer lugar, riesgos y oportunidades. Tengo que identificar nuevos riesgos ante esta nueva metodología de trabajo, ¿ok? Tengo que identificar qué acciones voy a tomar para controlar estos otros riesgos que puedan botarme desde allí. Cómo se han visto variados los riesgos y oportunidades. Tengo que hacer seguimiento de esas acciones, etcétera. Incidentes, no conformidades, acciones correctivas. ¿Cómo han afectado a mis procesos estas actividades, este aislamiento o esta suspensión de actividades? Hay organizaciones que siguen operando. Yo no sé si es que alguna de sus organizaciones sea el caso. Bueno, hay organizaciones que siguen operando. ¿Qué riesgos hay? Evidentemente hay otra tipología de riesgos diferente al que esté en trabajo remoto, definitivamente. Y otra tipología de riesgos a los que ya habían identificado y evaluado. Estos son otros riesgos que antes no se veían. Y si bien es cierto, en este momento yo ya hice mi análisis de contexto que responde para este año, evidentemente el primer punto de entrada que yo tengo que tener en cuenta es esta situación. Va a afectar a este análisis de contexto sí o sí. Entonces vamos a revisar cómo tengo que yo ya verlo a partir de mi análisis de contexto. Es decir, yo voy a implementar, si es que voy a implementar ahora mi sistema de gestión. En mi análisis de contexto tengo que tener en cuenta como cuestiones externas el tema de las posibles contaminaciones de agentes externos y como cuestiones internas la posibilidad de que entre mis trabajadores se contagien, ¿no? Las necesidades y expectativas. Probablemente tengamos clientes que nos pidan mayor nivel de control en ciertas acciones, algún tipo de mecanismos de control que va a requerir. Necesidades y expectativas de nuestros trabajadores. Lo que se requiera como necesario para dar la tranquilidad que se atiende todas las necesidades legales en cuanto a los controles, al seguimiento de salud que se debe dar. La norma me habla de repente del monitoreo de una vez al día o al ingreso para ciertas actividades, ¿no? Al ingreso de las labores van a monitorear la temperatura. De repente yo como organización puedo aplicar 3 controles. ¿Por qué no? Esto va a alimentar una expectativa del trabajador que haya mayor control, que vaya más allá de la norma. Entonces ahí voy alimentando estas expectativas. Pero se dan cuenta cómo ha ido afectando todo mi sistema, inclusive cuando yo estaba analizando estas cuestiones, iba pensando en determinada organización que hasta hace unos meses era una organización de bajo riesgo porque sus actividades casi todas eran administrativas. Entonces, si era una organización de bajo riesgo, pues casi no había muchas necesidades de monitoreos o control. Pero ¿qué resulta? Que estas actividades administrativas que realizan demandan una gran cantidad de fuerza laboral, es decir, de trabajadores. Para esta situación del COVID, hablar de mucha población se convierte en una organización de alto riesgo, porque el COVID me habla de evitar la concentración de público para evitar justamente este tema del contagio, porque me habla pues no de la separación entre las personas y me genera un riesgo completamente diferente. Una organización que antes tenía sus riesgos muy bajos, haciendo el análisis desde el punto de la posibilidad de los contagios, evidentemente el riesgo me va a ir variando. Y allí es que yo voy a tener que ir alimentando esto en mi sistema de gestión.
La toma de conciencia, ahora ha tomado evidentemente, inclusive en el marco legal, me están pidiendo, pues, ¿no?, que yo capacite a mi personal con respecto a las medidas de prevención, a las acciones de qué hacer ante situaciones que se presenten. Tengo que hacer que la persona sea consciente de un adecuado lavado de manos, etcétera. Todas estas medidas que hemos ido viendo, ¿no? Entonces, yo acá les he resaltado en azulito más o menos todo lo que va a ir siendo afectado y evidentemente, como ven, es casi todo nuestro sistema de gestión. Preparación y respuestas ante emergencia. Esto no es otra cosa que una emergencia. Me preguntaban si es que esto era un incidente o un accidente. No, esto es una emergencia o una pandemia si lo queremos ver así. Es una emergencia, pero no lo teníamos contemplado dentro de mis situaciones de emergencia. Bueno, no lo tenía contemplado. Pero ya ahora la norma me pide que yo lo contemple. El Estado saca la resolución ministerial del MINSA, la 239-2020, donde resuelve la aprobación de un documento técnico, lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID. Este documento me habla de 7 puntos muy importantes que las organizaciones van a tener que cumplir. ¿Ok? Puntos que hablan de monitoreos, de controles de salud, me hablan puntos de EPPs, que es la mascarilla, que es la que identifican con EPP, me habla de una serie de actividades que voy a tener que ir cumpliendo como organización y yo voy a tener que verificar el cumplimiento. Y uno de los documentos más relevantes que sí lo hablan y lo despliegan inclusive como un documento, con un índice, lo señala en esta normativa, es el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID en el trabajo. Este plan lo que busca es que las organizaciones establezcamos cómo vamos a realizar toda esta vigilancia, prevención y control de la enfermedad ante el retorno del trabajo en las empresas. Ya saben que estamos próximos, no sabemos qué tan próximos o qué tan lejanos estemos, pero ya estamos próximos, esperamos a la reapertura o al levantamiento de la cuarentena, por lo tanto la reapertura de actividades. Se espera que no sea la totalidad de actividades, sino que van a ir siendo de manera progresiva, pero sí hay que tener en cuenta que para este reingreso de actividades, para este retorno de actividad, a las actividades, las empresas tienen que haber desarrollado este plan para la vigilancia, prevención y control. Además de cumplir con todos los lineamientos que establece la norma. Son 7 lineamientos que establece de carácter obligatorio. Entonces, este plan tiene una característica especial y por eso es que le hice un recalque más sobre los otros puntos. Y es que este documento tiene que ser entregado al ministerio previa aprobación del comité, tiene un plazo de presentación con aprobación del comité. Entonces, hay que tener en cuenta este detalle en cuanto al cumplimiento legal. Y si yo me voy por la norma 45.001, voy a decirles que este plan para la vigilancia, prevención y control no es otra cosa que la atención de la situación de la emergencia, que me habla en la cláusula pues para la atención de emergencia. Recuerden que se las estuve comentando. Esto es una emergencia. Entonces, ya me está dando el Estado peruano, me está estableciendo cómo voy a atender esta emergencia. O bueno, me está dando los lineamientos para que yo diga cómo voy a atender esta emergencia. ¿Ok? Y con esto, una vez que lo implementemos y lo integremos en nuestro sistema de gestión, ya voy a tener atendido la cláusula 8.2, que es preparación y respuesta ante emergencias, para esta situación nueva de emergencia, que es el COVID. ¿Ok?